primera pregunta, ¿conociste el vino churro? Hombre, eso... No bebí mucho porque la verdad, siendo niño, ya digo, no... Primero que no bebíamos y segundo pues que era muy fuerte para nosotros. Y luego un poco muy agrio. Aquí los vinos no fueron buenos. Siempre eran... Había que traer uvas de... Me acuerdo que traían uvas desde Ávila, me acuerdo que venían aquí de Toro, venían a vendernos uvas, porque claro, aquí la vendimia era ya muy tardía. Porque claro, el calor, pues todo el verano, pero claro, luego ya empezaban los fríos, no maduraban como Dios manda las uvas y había que mezclarlas con otras, sí. De Cebreros, me acuerdo, hay un pueblo en Ávila, pues de allí se traía la uva y de Toro, me acuerdo que traían también. Bueno, aunque ya has dicho que era ácido, ¿algo sobre el sabor del vino más o no? Yo la verdad es que no, el vino ha sido una cosa que no he saboreado, Vale. al menos de lo de aquí, porque de niño no te daban, bueno, ¿sabes qué nos daban? Un trozo de pan para merendar, untado en vino y luego un poco de azúcar encima, pues estaba muy bueno, es decir que no, y dicen que era bueno para los niños, pues lo tomábamos así, era la única manera de tomar. Pero ya de beberlo en porrón y todas estas cosas, yo de eso no tengo recuerdos de haberlo hecho. Los niños bebíamos del botijo y eso todo fluido. Era agua. Aquí normalmente los niños no se bebía vino. Vale. ¿Te acuerdas si tenía a veces respe? Sí, sobre todo cuando salía de la cuba, y hacía una espuma muy curiosa cuando se echaba, así la llamábamos respe, sí también. Bueno, ¿y cuándo desapareció de Boadilla? Pues en el momento que se trajo de Calatayud, vino la moda de traer unas cubas de Calatayud, venía no sé quién, venían en un camión, me acuerdo que... Porque primero los años que no había aquí, que no maduraban bien y se hacía poco vino, pues ese año, me acuerdo, esos años venían de ahí de la provincia de Burgos, vamos, ¿de dónde era? Del Arroz, no me acuerdo cómo se llamaban esos pueblos. Ya yendo hacia Madrid, así a mano derecha, de ahí solían... Roa, no puede ser, algún pueblo de por ahí. Sí, Roa. Pues de ahí solían traer, venían en carros grandes que traían unas cubas y tú ibas con ¿cómo se llamaba este hombre? Donde se echaba el vino, que era una cántara, pero... Garrafones, se echaban unos garrafones, tú comprabas unos garrafones de vino y hasta que viniera otra vez, 2 o 3 garrafones y así. Pero eso solamente cuando había poco. Pero ya en el momento que ya se empezaron aquí a hacer ya la concentración parcelaria, ya los majuelos pues no se cuidaron, fueron poco a poco desapareciendo y el vino pues se traía directamente en cubas. Esta era la bodega, yo me acuerdo que mi suegro tenía los bocois que llamábamos, cuando... ¿Los? Bocois, era unos recipientes muy grandes, pero cuando se hacía el vino aquí en el pueblo, ¿entiendes? Y ya una vez que eso pues era una cuba de no sé cuántos litros, pues 50 o 100 litros, no sé lo que tendría la cuba, y ya pues les ponían la espita y sacar el vino, pero claro, ya eran vinos, creo que químicamente ya más tratados, digo yo, porque aquí el vino natural, no, que yo sepa, no se le echaba nada. Solían echarse, para que fermentara mejor, huesos de, por ejemplo, de jamón, o huesos así de algún animal asado, o sin asar. Me acuerdo que los colgaban y dice que daban más fuerza al vino, y yo de eso ya no entiendo, ya no... Vale, y entre que se abandonaron las viñas y se arrancaron, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pues no, pero no se hizo todo de golpe, sino que la gente fue quitando viñas o majuelos, porque aquí había 2 términos. El majuelo es una finca donde estaban muchas plantas de vides, pero a ras de tierra, mientras que lo que era la viña solían hacer un agujero grande y estaba plantada abajo, para que cuando viniera el sol tenía más calorcito y se maduraba mejor la uva. Esa es la única diferencia que aquí se decía entre viñas y entre majuelos. Majuelos eran más... Pero la viña daba mucho trabajo y esa ya la abandonaron, Ya por los años 50 por ahí desaparecieron ya las viñas. Ponían majuelos y ya estaba con eso. Así lo hacían aquí. ¿Quedan majuelos aquí?
Pues quieren poner, pero... Eso viene después. Ah, bueno. Lo que es así ya de majuelos, cada vez menos, no sé si habrá alguno. Suelen ir aquí cerca de Aranda, no sé qué pueblo de Aranda, y suelen ir con tractores, van con un tractor, o ahora ya ni tractores siquiera, con una furgoneta, lo que sea, y te traen la uva, lo pisan aquí, el que le gusta mucho el vino, pero muy poquita gente. ¿Hay gente que hace vino aquí? Lo hacían, pero ya cada vez menos. Ya los amantes de la uva y de todo esto, pues han ido ya desapareciendo y luego las botellas pues han hecho desaparecer ya prácticamente. Hoy día creo que no hay nadie que se dedique a eso, pero hasta hace 6 o 7 años sí que habían, que recogían esa uva, la pisaban, y de toro, me acuerdo que venían porque es muy negra, muy fuerte, y dice que hacía buen vino. Pero vamos, yo ¿Había términos en los que había más viñas de preferencia? Sí, normalmente solían estar en todos los altos, era curioso. En el Altos, yendo a Sandoval, aquí a mano izquierda, en la cuesta que llamábamos, ahí había muchas viñas. Yendo hacia la ermita, uno que llamábamos el Iruelo, que eran terrenos muy planos pero altos también, y otros aquí yendo ya hacia Tagarrosa, todos unos campos que son muy llanos y están encima altos, donde más solían haber. Dicen que normalmente pues no se helaban tanto porque el aire se movía con más facilidad y evitaba que se estropearan las viñas de esa manera. Pero vamos, no, tampoco te puedo dar muchas razones. ¿Te acuerdas de las labores que se aplicaban a las viñas? ¿Te suena? ¿Has estado tú alguna vez? Sí, era bonita la vendimia, era ya pues el final ya del verano, y ya pues los ciruelos ya habían producido, ya podías comer ciruelas, y ya las uvas ya empezaban a madurar y comíamos uvas. Luego había una especie de, me acuerdo de entre los mozos que tenían novia aquí, pues una de las cosas curiosas era lavarlo en la cara, que llamaban, pero claro, en plan de pitorreo. Cogían sobre todo las uvas pintas y cuando estaban despistadas, porque claro, era todo preparado, porque el novio sabía dónde iba a ir la novia suya a vendimiar, y entonces aprovechaba y dice, bueno, pues padre, mañana vamos a aquel sitio. Y entonces las cogían y las untaban así entonces bueno, eran unos chillidos, que era una cosa pues de cariño y de darse 4 abrazos allí de una manera disimulada, pero era curioso. ¿Y luego a la poda fuiste alguna vez? Sí, hombre, en la poda yo iba a recoger, ahí tenía un nombre, ¿cómo se llamaba aquello? No me acuerdo ahora qué nombre tenía, el recoger los sarmientos lo solíamos hacer ya, por mi madre y yo íbamos y yo iba recogiendo, cuando ya teníamos un atado bien, mi madre se encargaba de atarlos y los íbamos dejando, y prácticamente esos no se traían del campo, se quedaban debajo de unos árboles donde fuera, y así lo hacíamos, sí. Apañar, efectivamente, se llamaba apañar ese detalle, sí. Y lo hacíamos, y los manojos esos para cuando había que hacer unas chuletitas o había que hacer, empezar el fuego, cuando se levantaba la mamá para poner las cosas de estos, ponían unos palitos de esos y así empezaban, con paja y eso ya se empezaba a trabajar, sí. Vale, y luego se araban. ¿Cuál? ¿Se araba la viña? Sí, y además había araos para las viñas, que eran araos romanos. Entonces, yo he visto de araos romanos, ya no se emplean, que llevaban un rajón grande de hierro y era muy estrechito para ir. Y normalmente a veces se araba solamente con un animal, sobre todo una mula, para que no pisara porque estaban bastante juntos los viñedos, los surcos, no era como ahora que van preparados ya para que una máquina les pueda sacar la uva. Bueno, pues en la vendimia, Vamos. ¿quién participaba? ¿Mujeres, hombres, niños? Hay todos. Yo me acuerdo que llevaban unos cestos muy grandes que eran ¿cómo se llama esto? De sarmientos, ¿cómo se llaman estos sarmientos? No me acuerdo. Y eran bastante grandes, con la boca muy ancha, el culico era más estrecho,
y esos iban atados a un carro. Y entonces nosotros llevábamos a los niños cestas más pequeñitas, las mujeres un poquito más grandes, los hombres un poquito más grandes, llevaban coloños, y todo eso después entre el padre y un hijo, porque tenían más fuerza, pues lo llevaban al carro, lo echaban a los cestos, y una vez llenos los cestos, pues se llevaba a los lagares. ¿Y se contrataba gente para vendimiar? No, aquí, que yo sepa, no. Quizá en alguna casa que tenía mucho vino y eso, pero yo, en mi casa no, y en casas sencillas así, que se hacía el vino para uno solo, pues normalmente no. ¿El majuelo vuestro era muy grande? ¿Cuál? ¿El majuelo vuestro era muy grande? No, las cepas no sé, teníamos, me acuerdo, tres, uno, dos, sí, tres. Y ya digo, uno estaba en el alto de la cuesta, que es yendo a Sandoval y a mano izquierda, luego otro en el Iruelo, que será más pequeño, y eran viñas, esas eran muy viejas, y eran viñas. Y luego ya el plano que estaba ahí cerca yendo al camino de Tagarrosa, ese ya era bastante más grande y teníamos, pero vamos, lo suficiente para hacer un bocoy grande de no sé cuánto, es que no sé los litros que hacía un bocoy, o 2 o 3 cubas ya para que había que prepararlas y todo. Vale. ¿Y eso era para consumo del año o para vender? No, vender aquí, que yo sepa, en muy pocas gente. Bueno, cuando había mucha gente que cogía, porque había gente porque tenía bastantes viñas, lo solían vender para el consumo del pueblo, ¿entiendes? Que además de ir a la cantina, y me acuerdo del señor que anterior a nosotros que tenía ahí una bodega, y de haberlo oído a mi suegra, que vendía vino, o iba gente a y lo vendían y lo iban comprando pues para beber, pero vamos, para llevar y eso así, cantidades no, solamente para lo que es a venir aquí a hacer una especie de taberna, que venían pues 4 amigos a tomarse eso, pero no para coger y llevarte a casa el vino, ¿entiendes? Claro que Guadilla entonces, yo me acuerdo cuando era niño, rondábamos los 600 habitantes, que entonces era muy grande. Solamente niños íbamos a la escuela de 6 a los 14, 96 o 97. No llegaba a 100, pero era niño. Bueno, volvemos al vino. Yo te hago la pregunta y luego te doy algunas pistas, ¿vale? Y luego tú me dices, ¿dónde y a qué horas se consumía? Y tengo apuntado, en el hogar, en el campo, en las bodegas, acompañado, solo, en Sopambino para celebrar la venta de una vaca u otras celebraciones. Pagar la patente de un forastero que salía con la chica del pueblo. Y repito la pregunta, ¿dónde, a qué horas, en qué circunstancias se consumía? Sí, te acuerdas. Bueno, para el vino de la familiar era normalmente para comer y para cenar. Y eso sí, para almorzar el churrillo pues también tenía que tomarse. Pero cuando normalmente, si era por ejemplo para empezar a hacer la siega y todo eso, se almorzaba ya en el campo. Y muchas veces, sobre todo cuando estabas en el campo, también se solía comer en el campo. Y luego pues claro, venía la cena, que también. Pero lo bebían, ya digo, las personas mayores, los niños no me acuerdo de esto. Y luego estaba la taberna, claro, cuando venía el hombre era el que más se encargaba de los animales. Por ejemplo, las ovejas era el encargado de darlas de cenar, después de haber venido del campo, un pienso para que pasara la noche y otro piensecito para que antes de marchar al pastor ya fueran también los animales comidos. Y luego al ir a la cantina, pues aquello era un rito. Es decir, cogían un trozo de queso, se metían en el bolso, un cacho de pan y se marchaban. Normalmente se bebía, todo el mundo tenía su porroncillo, que era, no sé si haría pues un cuarto de litro o algo más. Ponme un porroncillo. Se sacaba el pan y normalmente también se compraban unas sardinas de estas que se llaman arenques, que se las apretaban y luego se las iban comiendo y así era un rito. Luego ya cuando terminaban de merendar, los hombres pues se marchaban a sus casas, lo primero era cuidar al ganado, darles el último pienso, y mientras tanto la madre pues ya iba preparando la cena y todas estas cosas, eran ritos que había entonces aquí. ¿En la cantina se bebía vino churro? Normalmente no. Bueno, si el señor lo tenía y lo podía vender, porque claro, había normas. El que vendía
el vino tenía que venderles a unos grados determinados, y esos grados determinados quizá el churrillo pues no les tenía, ¿entiendes? Porque era más flojo. Bueno, dependía de años, se había hecho muy bueno, eran vinos muy fuertes, pero si no, normalmente pues eran flojitos. ¿Y en las bodegas no iba la gente a Sí. compartir el vino? Que aquí les llamaba la atención cuando venían, por ejemplo, que diría yo, de un pueblo, de fuera que fuera, no quiero comentar ninguno, ¿no? Y había muy solidarios entre ellos. Es decir, tú ibas a la bodega, a lo mejor había 6 o 7, pero esos 6 o 7 no estaban en sus bodegas, sino que iban a la de Pedro, después a la de Juan, después esto, y luego a casa, pues, haciendo alguna que otra ese, pero bien, se lo pasaba. Mientras que yo me oía de otros pueblos, dices, si es que vas a esos pueblos, ¡hala! Cada uno a su esto, comiéndose un cacho para alguno cacho queso solos, dice, y no hablan con nadie, y sin embargo aquí era como más abierto, depende de las personas. Aquí cuando iban a beber, ¿que era por las mañanas, por las tardes? Normalmente ya era por la tarde, o depende, o si no a mediodía, pero a mediodía no, porque había que preparar cosas. Normalmente es cuando ya habías terminado las labores del campo, ¿entiendes? Y antes de ir a eso, pues, hombre, no es que todos los días se hiciera también ese rito, pero vamos, con cierta frecuencia sí, pero ya más tarde sí. ¿Y se hacían distintas bodegas, los grupos? Sí, porque claro, las bodegas estaban repartidas. Había uno que llamaba las bodegas, que es donde más había de ellos, pero otros los tenían más cerca de casa y se juntaban dos vecinos. Luego, por ejemplo, se mataba cerdo, pues te ayudaban los vecinos, te ayudaban los tíos, te ayudaban todos, y también después de eso pues venía el desayuno, bueno, aquí llamaban al almuerzo. Almorzaban bien, se bebían también sus vinos, como has dicho tú, también cuando se iba tenía también un nombre, pero no me acuerdo, cuando se arreglaban los caminos, llamaban las botijas. Las botijas. Entonces se iba, ese día era el ayuntamiento, y el ayuntamiento traía vino normalmente más fuerte que lo que se tenía en casa. Se iba al ayuntamiento y ese día, lo mismo que cuando iban a tomarse el vino a la cantina ese día, pues iban a tomarse el vino al ayuntamiento. Y en el ayuntamiento había unos asientos alrededor, y entonces iban con la botija que llamaban, que era una cántara sencillamente, iban repartiendo vino, el que aprovechaba pues ese día se ponía como Dios manda. Y bien, era curioso siempre. Pero iban todos, es decir, a hacer los caminos y todo esto, sí, solían hacerlo así, de esa manera. Y que más, pues cuando mataban una vaca o por lo que fuera, o había un acontecimiento, pues también solían juntarse. Vale, ¿te suena lo de pagar la patente el forastero que se echaba sí. la novia? Bueno, había dos patentes. Aquí en Boadilla había dos. Entonces la patente era, si el mozo era de Boadilla y la moza era de Boadilla, era la patente simple. Normalmente entraban todos los mozos y normalmente pues se les decía, bueno, depende la riqueza que tuviera el dueño, o el noble en este caso, ¿no? Bueno, como es más rico, pues mira, pues vamos a ver si nos prepara pues una docena de huevos y luego hacemos una merienda y todo esto, pero siempre con el novio, ¿entiendes? Que normalmente el novio se adelantaba, ¿entiendes? Y después pues el que era pues un poco más humilde, pues decir, oye, tampoco vamos a forzar. Esa era la patente, por decirlo, sencilla. Ahora, cuando el mozo se llevaba una moza, eso ya venía, y eran palabras mayores. Entonces, cuando entraban a darle la enhorabuena en la víspera, normalmente, antes de entrar ya habían dicho, a este señor nos tiene que pagar pues 500 pesetas, 100 pesetas, 200 pesetas, ya ellos, el mozo mayor, determinaba. Bueno, determinaban entre todos, pero el que podía hablar no era nada más que el mozo mayor. Entonces, normalmente entraba y se ponían los vasos, venga, bebé, y nadie bebía. Tenía que hablar el mozo que se casaba. Hombre, es que yo no sé las normas, bueno, pues ustedes dirán, y como ya la novia le había avisado de que allí había que soltar la castaña, pues esperaba. Que ellos habían dicho 500 y caían 200, pues nada, ¿qué? ¿No bebéis? Pues siempre haciendo selonguis, no bebía nadie hasta que llegaban a lo que los mozos habían dicho.
Cuando llegaba a las 500, que por ejemplo, pongo un ejemplo, ¿no? Pues ya sabían que con eso luego iba a venir una merienda, iba a venir... Se preparaban una buena merienda para después de la boda, que invitaban también al casado ya otra vez, eran curiosos. Y que no, pues ya se enfadaba el mozo, porque a veces decía, ya está bien de pedir, que no sé qué, pues los mozos se levantaban, se marchaban, y lo que venía después, te puedes imaginar, que era la cencerrada, pero toda la noche de bodas, de la que te pegó, iban a casarse. ¿Quién se ha casado, fulano? ¿Qué nos ha dado? Nada, que sigue la cencerrada. Salían de misa y pim, pam. Y claro, para evitar todo eso, normalmente yo solamente he conocido una cencerrada, y cuidado que había bodas. Entonces aquí se lo solían pensar muy bien, y el que se pasaba de listo, pues lo pagaba bien. Bueno, son costumbres un poco tontas si quieres, pero era así. ¿Cuando se vendía una vaca se invitaba vino? Sí, porque normalmente después de haber hecho el contrato, y bueno, no solamente cuando se vendía, sino que a veces, por ejemplo, llegaban las matanzas y para hacer chorizos y todo esto, no se solía matar una vaca también, una vaca ya más o menos vieja, y entonces la compraban a lo mejor entre 4, y decir, bueno, pues un cuarto para uno, otro cuarto para otro, otro cuarto para otro, ¿no? Y entonces, como iban a matarla en los mismos que esto, pues se juntaban entre ellos, hacían una merienda. Luego también compartidas, me acuerdo aquí que hubo baile, y en los pueblos de alrededor no había baile. Yo me acuerdo que venían, por ejemplo, con los que mejor se llevaban Guadilla era con los de Villanueva. Venían de Villanueva, de Quintanilla, de Tagarrosa, de Santa María, las mozas y mozos venían aquí a bailar. Y cuando, antes de empezar el baile, porque no se podía hacer el baile hasta que venía la luz, y la luz venía cuando anochecía y a veces tardaba en venir, porque no eran luces que estaban todo el día, sino que se lo mandaba la campesina de aquí de Castrillo a la hora de ponerse el sol, y a la hora de medianoche por ella te lo quitaba, o a veces duraba, depende del agua que hubiera, y a veces duraba hasta que amanecía. Ya cuando daban el primer pienso esto, ya desaparecía la luz, ya no debería estar por la noche. Y así era. Entonces, esperando eso, pues se juntaban los mozos, compraban una lata de escabeche, me acuerdo, entonces no había enemigos. Aquella era de 5 kilos, y todos los de los pueblos de alrededor pues se juntaban todos, y decían, bueno, pues hala, vamos a almorzar, a merendar antes de ir al baile. Sacaban un garrafón de vino, se comían aquello, y vamos, merendaban allí la mar de bien, luego pagaban entre todos y no pasaba nada, se lo pasaban bien, sí. Vale, aquello que me has contado antes de que tomabais los niños con el pan, ¿eso se llamaba sopa en vino? Sí, una sopa en vino. Lo que pasa es que también había otra planta que se llamaba sopa en vino, pero eran unas hierbas que nacían en los prados, y me acuerdo que la llamaban sopa en vino porque tenían así un color entre morado vamos, y azulado, y le llamaban sopa en vino, pero no tenían que ver nada con eso. Y a los niños, pues eso. Y me acuerdo que cuando estabas catarrado, el pan te lo tostaban. Que dice que tenía una virtud, yo no lo entiendo. Tostaban el pan, y luego ya lo echaban vino y encima azúcar. Y te limpiaba la garganta, sobre todo cuando tenías cosas. Era un medicamento que decía, no sé si haría algo o no haría nada. Sí. Bueno, ahora, aparte, el vino, bueno, yo lo he conocido, lo he oído gente. Alrededor del vino churro había otras posibilidades que eran hacer tostadillo, angélica, picarrasca y aguardiente con los raspojos. ¿Aquí hacíais alguna de las 4 cosas? Dos, sí. El primero hacían, ¿cuál repite? Tostadillo, angélica, picarrasca. La angélica, y luego se venían de un pueblo ahí, ¿cómo se llama? De la Antadilla, normalmente se lo llevaban, con carros de... una había prensado toda la uva, pues los rampojos que llamábamos aquí, se llevaba todo eso, se echaba en un carro y se iba a la Antadilla. Miraba y dice, pues esto te vamos a dar 10 litros de aguardiente. Y sí, se hacían ese trámite. Y entonces estaban 10 botellas, o llevabas tu un recipiente, te lo echaban allí, y luego se hacía la angélica. Yo me acuerdo de la angélica, pero lo que en este momento no sé explicarte cómo se hacía. Yo me acuerdo así primero me parece que se cogía mosto, es decir, que no estaba fermentado el vino. Se le echaba azúcar, y luego, una vez que estaba todo eso hecho,
se metía el tapón, se tapaba y se ponía como unos alambres para que no saliera. Y normalmente ese vino se solía empezar, en vez de por San Andrés, ya el día, la víspera de Navidades, que también no faltaba mucho para ello, y se tomaba para probarlo, no sé, pero esa Angélica era familiar, es decir, antes de comer el día de Navidad o por entonces, ya no recuerdo bien con exactitud, se bebía un poquito de Angélica ese día, te daban a los niños también. Yo muchas veces he dicho que si hubiera sido un champán, mal hecho, digo yo, no sé cuál era la finalidad. Aunque ya me lo has dicho un poco antes, dónde estaban más o menos las bodegas, pero solo una pregunta, ¿había bodegas en las casas? ¿En alguna casa? Bueno, en las casas hubo ya bodegas, el que no la tenía en el campo, claro, tenía que tenerlo en casa, que era normalmente, ya te he dicho, cuando los quesos, era una habitación normalmente oscura, que no se empleaba nada más que para despensas, para guardar eso, y entre otros estaba normalmente estaba en el primer plano. Ya las que tenías que bajar eran las bodegas que habían fuera del... Las esparcidas. Sí, sí. ¿Había rebusca en la vendimia? Sí, íbamos los chiquitos, pero ya ves tú, pues para comer 4 gajos que habían sobrado, pero nada más. Ya la gente procuraba limpiar bien las cosas por si las moscas, pero era para pasárselo bien a los niños, hombre. Vale. ¿Para hacer el vino se hacía individual o por grupos de gente? ¿Mezclaban la uva o no sabía que tenían su vino y otros que mezclaban uva y luego daban las noticias? Pues normalmente se usaba el vino, mejor dicho, la uva para hacer vino de aquí de cada uno la suya. Y lo que sí que te he explicado antes es que solían traer de Toro y de otros sitios así donde la uva era más fuerte, sobre todo la de Toro, porque quedaba color, porque si no el churrillo quedaba muy clarete, ¿entiendes? Y de esa manera yo recuerdo que venían unos señores primero con carros de mulas, que a lo mejor venían 3 o 4 mulas y unos carros muy grandes, y te vendían nada más que eso, la uva. Tú dame 50 kilos, dame de esto. Y luego ya venían con camionetas y luego ya pues ya con camiones grandes, no, porque ya no se hizo aquí ya la uva a partir de cierto tiempo. Entonces no se formaba ningún grupo para hacer el vino en común. Normalmente se ayudaban y luego también había, aquí había que yo sepa, dos prensas. Entonces, una vez que en casa se hacía la primera, se pisaba, y normalmente una vez pisado se mantenía en el lagar, pues a lo mejor 1 día o 2 días, para que fermentara, para que esto, y una vez que fermentaba, pues ya se bajaba una especie de pozo y ahí ya se iba cogiendo el mosto y ya se iba echando a las cubas, que previamente había que haber lavado, le metían una especie de velas de PP que era de azufre y les tenían allí un rato encendidas y ya y luego les metían cadenas también de las vacas y venga a lavarlas y primero echaban todo lo que era el ácido tartárico, que parecía así como si fuera hígado, lo limpiaban bien todo esto, luego las tenían a remojo, era un rito aquello se tiraban unos cuantos días limpiando los señores hasta que se hacía, ya digo, con la especie de vela esa que te he dicho, y de esa manera pues ya estaban preparadas. Y luego se echaba esto, y los rampojos que sobraban, eso se llevaban a las prensas. Por días, había 2 aquí. Entonces tú mismo cogías ese mosto y te llevabas el mosto sobrante, más luego los rampojos que llamábamos para cambiarles por orujo. ¿Teníais minchauvas? ¿Qué teníamos qué? Minchauvas. Pinchauvas, yo aquí que sepa no sé qué era. El guarda del campo de las viñas. Ah, sí. Bueno, normalmente era el mismo que cuidaba los campos, porque aquí guardado había todo el año. Pero que se encargaba de la uva, ponían una caseta, que era un sencillo palo, y luego hacían una especie como si fuera una tienda de tiempo de por ahí, de los hombres prehistóricos, y ahí él vigilaba. Teníamos más miedo de eso porque nos veían si íbamos a coger las uvas o las manzanas, lo que fuera, y estar ahí el guarda.
y siempre estábamos pendientes si el guarda estaba o no estaba, pero sí vigilaban y ponían. Me acuerdo alguna vez que fuimos a coger uvas y luego venía el alguacil, que tu hijo ha ido a coger uvas a tal sitio. Un combo y dice, no se cogen las uvas nada más que tu majuelo. Pero vamos, él siempre sabía mejor las del otro. Bueno, casi ya queda poco. Sí. ¿El mosto lo echabais en uvas o también en pellejos? ¿Cómo? ¿El mosto, el vino se guardaba en cubas o también en pellejos? Aquí normalmente se guardaba todo en cubas. Los pellejos ya me acuerdo que les traíamos de Soterwood, un tal Santiago, que a lo mejor lo conociste, ese él te lo vendía por pellejos. Pero normalmente porque es que claro, mover todo ese vino no se hacía en trasvases. Normal, una vez que estaba ya en la cuba, hasta que ya no daba más la cuba. Y luego si empezaba a salir ya el polvillo del ácido tartárico, pues tampoco sé qué bebía ya, ¿entiendes? Luego me acuerdo que hay gente que se le cortaba, que llamaban, y se hacía vinagre. Entonces ese señor vendía vinagre a todo el pueblo. Y decía, pues tengo vinagre, que quiera venir, pues ibas con una botella que me dé un litro de vinagre. Pero eso ya es cosas aparte. Has dicho que había dos pensas. ¿Te suena que hubiera alguna mesa de exprimir? Una que tenía un palo largo. Sí. Me acuerdo yo que nosotros la tuvimos, la hizo mi abuelo, que era carpintero, vino de Tapia, y su padre y él la hicieron, pero con todo de madera, con todas las estas. Y recuerdo que mi hermana pues ya la vendió porque no se empleaba para nada, pero fue una pena, a mí me hubiera gustado haberla visto, bueno, haberla tenido. Y yo sepa, sí que había esas, pero aquí ya se recurría a las típicas estas que venían que eran metálicas, ¿entiendes? Y eso bueno, ya... Penúltima pregunta. Venga. ¿Te suena algún dicho sobre el vino de Guadilla? Pues no, la verdad sí que yo sepa, no... Quizá les hubo, yo no recuerdo así. Vale. Y ya la última. ¿Hay alguna iniciativa en Guadilla para su recuperación? Pues hay unos jóvenes, dos de aquí del pueblo, que quieren poner en tierras comunales, que hay todavía en Guadilla, volver a poner ¿cómo se llama esta? Más cepas y hacer majuelos para volver. Pero ese futuro lo veo yo. En plan experimental, quizás sí, pero ya en plan productivo no lo veo. Pero vamos, bien está de que de vez en cuando pues dice, bueno, pues hemos plantado 100 cepas, por ejemplo, y hacer uvas y hacerlo para que la gente vea cómo se lo hacía. Pero ya en plan industrial no lo creo, ya no sé si lo harán, vamos. Pero sí, tienen ilusión de hacer eso. Bueno, una sonrisa para la cámara y menos mal que no sabía nada de vino. Que no. Has estado casi más tiempo que con el queso. Bueno.